con 21. Te pido que te quedes ahí, Joel, porque estamos ya en contacto con Ricardo Paz. Eh, Ricardo, buen día, gracias por aceptar esta invitación. Estamos analizando un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Asamblea Legislativa. Joel dice que ha sido una de las, esta gestión de la Asamblea es una de las peores. ¿Coincides? ¿Tú crees que realmente estamos en la Asamblea con una gestión que es una de las peores? Sí, Buen día. lamentablemente, buen día primero, Buen día, ¿cómo Buen estás? día, un buen gusto día. de estar con ustedes. Sí, sin duda alguna, ha sido muy improductiva, una asamblea que ha estado absolutamente sometida al órgano ejecutivo, que no ha establecido su independencia ni una propia personalidad en ninguna de las gestiones en los 5 años ha tenido eso, aunque sí han habido, reconozco yo, sobre todo diputadas mujeres de la oposición que han descollado y representan también una gran esperanza de renovación para la política boliviana. Efectivamente, en realidad sí, obviamente hay contadas excepciones, pero en general creo que también coincido que, así personalmente además, que esta Asamblea Legislativa ha sido pobre, ¿no? Ha habido pocas leyes que se han aprobado y mucho escándalo, mucha pelea, mucho de espectáculo negativo, ¿no? Sin duda alguna, como digo, ha sido muy improductiva, una asamblea que no ha estado a la altura de las demandas y las necesidades de la población. Eh, pero hay que establecer claramente responsabilidades, ¿no? No hay que generalizar tampoco. O sea, la mayoría masista de la Asamblea en sus distintas versiones, evista, arciista, etcétera, es la que ha impedido que esta Asamblea cumpla su función. Pero creo que la oposición en la Asamblea Democrática, sobre todo las mujeres diputadas, senadoras, han hecho una importante diferencia y marcan una esperanza para el futuro de la política en Bolivia. Bien, vamos al tema electoral, Ricardo. Eh, ¿Cómo ves las últimas encuestas? Bueno, las últimas que se han conocido han sido esta de la Red Uno, ¿no? Que tiene en primer lugar con 19,6% a Samuel Doria Medina, le sigue Jorge Tuto Quiroga con 16,6%, Andrónico Rodríguez 13,7%, Manfred Reyes Villa con 8,8%, Rodrigo Paz con 6,4 y después Johnny Fernández con 3,8 y demás. Eh, Llama la atención que en realidad más o menos, no sé si se ha mantenido, está por ahí en los candidatos, en los cuatro primeros puestos, pero hay un ascenso significativo de Rodrigo Paz Pereira. ¿A qué atribuyes este tema? Si es realmente significativo, se puede tomar en cuenta. Él, de hecho, en su campaña, y ayer nos dijo, ya está en franco proceso de ascenso, dice, y es como un maratón. Ayer estuvo aquí con nosotros y nos decía eso. Estoy corriendo un maratón bueno, y obviamente en un maratón digamos, se guarda la energía para el final y estamos en eso. Y pensamos que en la próxima encuesta podríamos estar ya cerca o pasando ya a Manfred Reyes Villa. ¿Será así? ¿Cómo es el ascenso de un candidato? ¿Cómo es el comportamiento esto? ¿En qué medida Edman Lara, que es el acompañante de Fórmula, tiene su influencia? Analicemos un poco este caso. Claro que sí. Bueno, yo en primer lugar admiro la persistencia, ¿no? De Rodrigo, que está en campaña hace mucho tiempo, más de un año creo, y que a pesar de los resultados magros que ha obtenido, él sigue insistiendo, sigue optimista y sigue adelante. Creo que lo de Edman Lara le ha dado un gran impulso. Creo que lo he dicho varias veces, creo que si la fórmula era a la inversa, si Edman Lara era el candidato a la presidencia y Rodrigo a la vicepresidencia, tendrían muchas mejores posibilidades, ¿no? Edman Lara es efectivamente una novedad en esta elección,
es un hombre que representa renovación y eso le hubiera dado mucho más margen de crecimiento. Pero bueno, las encuestas lo que nos dicen es que todavía la elección está completamente abierta, ¿no? Más de la mitad de la gente no está completamente segura de su voto. Podría cambiar, es lo que afirman. Además tenemos una tercera parte casi de indecisos, votos nulos o blancos que surgen en las encuestas. O sea que en las próximas semanas, cuando se supere, ojalá se supere finalmente la incertidumbre en la que estamos hasta ahora, a 45 días de la elección no tenemos papeleta, no sabemos quiénes son los candidatos finalmente. Eso genera pues una gran duda en el electorado y nos mantiene en la situación en la que estamos. Pero bueno, es una elección abierta y bueno, todos tienen posibilidades dependiendo de las estrategias que apliquen, ¿no? Edman Lara, ¿te parece, perdón, Gaby, Edman Lara, ¿te parece que podría haber sido un outsider? Se me ocurre, no sé. Sí, 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 ¿Ah, sin duda sí? alguna, Ah, mira. igual que Doom, son la novedad pues en esta elección, ¿no? Los demás son actores que están hace más de 30 años en la política, incluido Rodrigo Paz, que ha sido diputado, concejal, alcalde, senador, etcétera, desde hace 30 años. Entonces, para la gente siempre en un fin de ciclo, en un momento como el que estamos viviendo, busca renovación, busca novedad y no ha encontrado en esta elección realmente personas que representen aquello, salvo estos dos, Doom y un poco Hermanara, sí. Estamos en un contacto en vivo y en directo con Rodrigo Paz, analista y consultor electoral. Ricardo Paz, por Ricardo, favor. Ricardo. ¿Qué te he dicho, Ricardo? Mira, estoy con mi cabeza por todos lados. A ver, Ricardo, bueno, sabemos evidentemente que Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, bueno, pues están con un buen apunte, ahorita están poco a poco avanzando, están, como tú bien lo decías, en un margen de crecimiento. Yéndonos a los tres primeros lugares, ¿no? En estas encuestas de los medios de comunicación, me voy a abocar un poco yo en la red Unitel, El Deber y Cadena A, por ejemplo. A ver, Samuel Doria Medina está con 19.1%, Unitel. El Deber 24,02%. Cadena A 16,2%. Jorge Tucto Quiroga, Unitel 18,4%. El Deber 22,07% y Cadena A 16,6%. Andrónico Rodríguez está en Unitel con 14,2%, El Deber 14,69%, Cadena A 13,7%. ¿Tú cómo ves que muy aparte de estas cifras, hay evidentemente, como tú decías, votos blancos, votos nulos y votos totalmente indecisos, en el cual blancos, Unitel 6,5%, Deber 9,84%, Cadena A 5,0%, votos blancos. Votos nulos, Unitel 10,5%, El Deber 4,54%, Cadena A 7,4%. Votos indecisos, Unitel 10%, El Deber 3,1% y Cadena A 15,5%. Primero, ¿tú crees que esta conclusión es normal? ¿Realmente esto es algo decidido, definido? ¿Qué opinas tú, querido Ricardo? No, de ninguna manera, Gabriela. Esto no es normal. A estas alturas, a 45 días de las elecciones, el voto debería estar mucho más solidificado. Eso ha sucedido en anteriores elecciones, por supuesto, en toda la historia electoral boliviana. Estamos en un contexto de incertidumbre, en un contexto en que primero no se sabía si iban a haber o no las elecciones y ahora ni siquiera a 45 días sabemos cuál es la papeleta, cuáles son los candidatos. Eso genera en el electorado una gran duda, pues Claro. no saben a dónde apelar. Por eso es que tienes estos números tan altos de indecisión, nulos, blancos, que sumados llegan a una tercera parte del electorado. Pero además hay un dato que es fundamental de todas las encuestas, que
casi todas ellas establecen que más de la mitad del electorado tiene un voto blando todavía, no ha decidido completamente, es decir, podría cambiar la opción que está manifestando. Esto es completamente inusual, es atípico a estas alturas de la elección. Imagínate, ninguno de los candidatos supera en promedio el 20%, ¿no? Inclusive algunos de ellos están en campaña hace más de un año. Entonces, realmente las cosas no son como sucedían en épocas anteriores. Estamos ante una elección abierta con muchas posibilidades de desembocadura, de desencadenarse, y veremos qué es lo que va pasando en adelante. Lo que se supone es que, desde mi punto de vista, mis investigaciones dicen eso, Andrónico va a ir subiendo porque va a ir acumulando el voto útil, digamos, del neopopulismo autoritario. Él es la opción más clara en ese sentido. Y si se mantiene la dispersión en el campo de la oposición democrática, pues las cosas se van poniendo color de hormiga, ¿no? Ricardo, se habla sobre el voto ganador, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Tú crees que esto es un mito? ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Las encuestas inciden realmente en el voto? No inciden en absoluto, eso está demostrado. 50 años de investigación en comunicación política demuestran que no existe ese mito, justamente como lo has llamado, del voto a ganador. Sin embargo, mucha gente sigue insistiendo, por eso se pelea tanto por la publicación de encuestas, por salir primero, etcétera, porque creen que la gente vota por el que va primero. Eso está absolutamente desmentido. Hay muchísima investigación al respecto desde hace, como te digo, desde hace 50 años, ¿no? John Napolitan, el padre de la consultoría política, ya decía que eso era una mentira, que era un mito, una falsedad. Entonces no existe eso, y la gente vota por otras razones absolutamente distintas de la percepción de quién va primero o quién va segundo, por una parte. Por otra parte, las encuestas llegan pues a un sector de la población, ¿no? A la gente más interesada en la política, más interesada, a lo que se llama el círculo rojo. A la inmensa mayoría de la gente pues no le llega siquiera a las encuestas. Creo que, perdón, Marcia, una última, juro. Dale, dale. A ver, yo creo que una buena cuestionante es la siguiente, ¿no? Si realmente la gente está segura de su voto. ¿Crees que la gente esté No, segura de pues su está voto? volátil, por eso dices, ¿no? No, como te decía hace un momento, Gabriela, más de la mitad del electorado no está seguro de su voto por este contexto de incertidumbre en el que se está desarrollando el proceso electoral. Ahora, digamos, este voto volátil, digamos que por lo que dices, se puede interpretar que beneficiaría principalmente eh, al tema este de que todavía no se, o sea, la incertidumbre se basa por el lado digamos, del oficialismo, si va el término, o del ala, digamos, de todo el ala del MAS y de toda la división que ha tenido con Andrónico, con Eva Copa, con Eduardo del Castillo. Eh, ¿Tú crees que esa división que hay, afectaría en alguna medida al voto de este? Obviamente se está decantando en este caso Andrónico Rodríguez como el que va a aglutinar todo eso, ¿no? Y el que nos va a mostrar en realidad la fuerza que aún tiene este sector, pese a estar dividido o aparentemente dividido, ¿no? Primero, ¿tú crees en esa división? Y segundo, ¿en qué medida Andrónico Rodríguez podría catapultarse y ganar la elección? Es una posibilidad. Y lo otro, hay un estancamiento por el lado de Samuel y de Tuto principalmente, que digamos que no crecen ya en las encuestas, y ahí sí aparece Rodrigo Paz, y además también ¿cuál es el hueco que ha dejado Dunn? Creo que te he planteado varias cosas, pero a ver, analicemos un poco así. No, está muy bien, Marcelo. Mm, Mira, en primer lugar, yo sostengo que el neopopulismo autoritario, así lo denomino yo, ujú, se va a concentrar por razones pragmáticas, por razones eh, eh, de practicidad política en torno a Andrónico Rodríguez. Ellos no tienen ideología, no tienen principios, no tienen
programa, etcétera, lo que tienen son intereses y tienen privilegios que preservar, que cuidar. Y eso va a llevar a las corporaciones sindicales, que son las que componen el neopopulismo autoritario, a un voto unificado. Ellos han obligado a la candidatura de Andrónico Rodríguez de abajo hacia arriba y así van a obligar a una suerte de voto útil. Por eso es que yo creo que disminuidos como están, afectados como están, todavía tienen la fuerza eventualmente de llegar a un poco más del 40%. Es Ah, un riesgo evidente, ¿tan alto? ¿no? ¿Más de 40%, Ricardo? Sí, 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 estoy convencido de que sí. Eso Mira, podría ellos ser, acaban. ojo, perdón que te corte, eso es lo que puedo decir, estás diciendo que podrían ganar en primera vuelta en alguna medida, ¿no? Exactamente, exactamente. Uy, Yo creo que el riesgo de que Andrónico Rodríguez gane en primera vuelta si se mantiene la dispersión en la oposición democrática es una probabilidad. No es una cosa que haya que desechar y es el principal riesgo ahorita para la democracia en Bolivia, ¿no? En el otro campo, como bien tú dices, como se nota a ojos vista, después de casi un año de campaña de estos candidatos, han llegado a su techo. No pueden ir más allá, no van a superar el 20%. Entonces, realmente es demencial, es insensato que no se unan, que no se hayan unido y que ahora mismo no piensen en la posibilidad de una unificación de cualquier manera para evitar el triunfo del neopopulismo autoritario, ¿no? Creo que Rodrigo Paz, lamentablemente, él se presenta como Renovación, etcétera, pero es un actor pues mm, que está hace 30 años en la mm. política, entonces también va a avanzar muy poco, avanza gracias al influjo del capitán Lara, pero tiene un límite aquello, ¿no? No, para mí la única solución que hay ahorita en el campo democrático es que busquen un mecanismo de unidad, un mecanismo de concentrar el voto en alguno de los candidatos para poder combatir al neopopulismo autoritario. Eso es lo responsable, eso es lo sensato, ¿no? Por lo demás, creo que si se mantiene la inercia electoral, se va a ir fortaleciendo el campo del neopopulismo autoritario, que tiene un norte claro, una estrategia que viene desde afuera, desde el Grupo de Puebla, desde el Foro de Sao Paulo, etcétera. Están bien asesorados, son potentes y van a eventualmente llegar a conseguir sus objetivos. Si de este lado se mantiene la dispersión, yo creo que estamos en una situación muy complicada. La dispersión va a generar o podría generar una deuda histórica con el país en caso, obviamente, de que el MAS efectivamente incluso gane en primera vuelta, ¿no? Así es, así es. Tendrán que, ojalá que no suceda. Yo siempre digo, ojalá que no pase, ojalá que esto quede en la alerta y se tomen las medidas correspondientes para evitar que suceda. Pero si llegara a suceder, si llegara a ganar Andrónico Rodríguez en primera vuelta, si se reproduce el neopopulismo autoritario y tiene una nueva oportunidad de gobernar el país durante 5 años, quienes han provocado esto tienen una tremenda responsabilidad y terrible responsabilidad con el país. Y además es una película que ya hemos visto. Es Sin como que ha duda, ocurrido, no es de sin ahora, duda. ha ocurrido en otras elecciones. Entonces realmente, ¿no? Sin ir muy lejos, podemos analizar un poco la elección, la última, cuando ha ganado Arce, que ha habido un poco eso, Ricardo. Los mismos actores, además, Marcelo, los mismos actores. Luis Fernando Camacho fue el que produjo la debacle en el año 2020, sosteniendo una candidatura irracional desde Santa Cruz, que dividió el voto eh, de la opción democrática que representaba a Carlos Mesa. Samuel Doria Medina se presentó junto con Yanine Áñez en una primera instancia como candidato. Eh, Tuto Quiroga era candidato también en esa elección. En fin, es una locura. O sea, los mismos actores que ya han vivido este desastre están haciendo exactamente lo mismo. Einstein decía, esa es la definición de la locura, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes.
Veremos qué pasa. Ricardo, siempre interesante hablar contigo. Por favor, gracias además por aceptar esta invitación. Te vamos a seguir convocando de aquí hasta el 17 de agosto. Todavía tenemos mucho por charlar. No, el agradecido soy yo, Marcelo, Gabriela, siempre un gusto estar con ustedes. Espero ir al estudio Sí. un día de estos La próxima ¿Tiene vez que? vienes, claro. Nos tomamos un Claro. cafecito poder además. conversar allá. Claro que sí. ¿Ya? Un gusto. Un gusto, Nos que estén muy vemos. bien, cuídense mucho. Chao, Buen chao. día, chao, chao. Gaby, ¿vamos a un corte? Nos vamos a un corte.